Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martí Noticias, Venezuela Hoy, que se transmite también en Radio Martí. Tengo de invitados a Zair Mundaray, abogado desde Bogotá, desde Argentina, el periodista Leandro Gasco, y también desde Venezuela a Marta Tineo. Marta Tineo estuvo participando, abogada, y además activista pro derechos humanos en un evento y fue la vocera de la presentación de Amnistía Venezuela. Y quiero que me cuentes de eso, quiero que me hables de la participación y qué se dijo. Eso fue a comienzos de esta semana. Marta, bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandro, Leandro, Zair. Un gusto compartir espacio con ustedes. Sí, efectivamente, ayer Amnistía Internacional publicó un informe sobre la historia, la documentación de 9 casos de presos por razones políticas acá en Venezuela. Fueron 9 casos que se seleccionaron, se consideraron como emblemáticos, y quiero aclarar el término emblemático porque siempre pues, puede, digamos, no tenerse claro por qué utilizar ese término. En definitiva, porque son casos que permiten a través de ellos mostrar la realidad de la gran mayoría de los más de 300 presos políticos al día de hoy en Venezuela. Fue un trabajo en el que colaboró Justicia, Encuentro y Perdón, la organización que yo represento, Foro Penal, y estas 2 organizaciones venezolanas participamos, colaboramos en la elaboración de ese informe de Amnistía Internacional. Fue presentado en el día de ayer en un evento público en el que participamos, pues además Gonzalo Imió del Foro Penal, pues estuve yo por Justicia, Encuentro y Perdón, y el doctor Francisco Cox, miembro principal de la Misión Internacional Independiente de Determinación sobre los Hechos de Venezuela de Naciones Unidas, y además estuvo Dianet Blanco, quien fue presa política y es la esposa de un actual preso político, Gabriel Blanco, uno de los sindicalistas recientemente condenados a 16 años de prisión. En ese foro, de nuevo, mostramos no solamente la situación de esos más de 300 presos políticos, la situación tan grave en la que se encuentran, la sistemática violación a sus derechos humanos, sino además los patrones. Intentamos identificar cuáles son esos patrones que se han ejecutado en Venezuela, que se constituyen al final en el crimen de persecución a la luz del Estatuto de Roma, ¿no? Y que es de hecho uno de los delitos que se estarían investigando en la Corte Penal Internacional. Entonces, pues el doctor Francisco Cox señalaba incluso cómo sus hallazgos han ido identificando la cadena de mando en cuanto a los máximos responsables en la ejecución de ese patrón de persecución y de privación arbitraria de libertad y todo lo demás. Eso, bueno, fue una actividad sumamente importante a partir de la cual Amnistía Internacional activó una acción para que todos quienes quieran y puedan participen, se sumen a ella, en la que se está pidiendo la liberación de todos los presos políticos, la liberación de, entre ellos, por supuesto, las 9 personas cuyos casos están documentados en este informe, y evidentemente que se inician las investigaciones en contra de los responsables en la comisión de estos crímenes. Bueno, oyendo eso, es una puerta giratoria. El régimen, por más que ustedes trabajen, hablen y expongan casos como tú lo estás explicando muy bien, Marta, emblemáticos para que el mundo entero y la justicia internacional los tenga bien documentados y precisados, pero la realidad es que no cesan, a pesar de lo que pudiera pensarse que se van a enfrentar a unas elecciones, que le han pedido a algunos representantes a ir del gobierno, incluso de la oposición, a Estados Unidos que relaje algunas de las sanciones mientras se ofrecen garantías para realizar unas elecciones libres y justas, o justas, porque libres no van a ser, tampoco justas, es la verdad, pero mientras se tengan presos políticos, mientras se tenga esta situación ocurriendo, ¿qué más se puede pensar o qué se puede planear? Como que si la vida no estuviera pasando nada, como que si el régimen no pasara factura. No sé si me explico. Sí, absolutamente. Yo creo que esto tiene que formar parte de la agenda política y de todas las agendas. Esto tiene que transversalizar absolutamente todo el comportamiento de los actores políticos. El tema es un tema fundamental, el tema de derechos humanos. Elecciones libres no puede haber mientras haya presos políticos, mientras haya además, Alejandro, desaparecidos. Hay personas desaparecidas. Muchos de los que están como presos políticos pasaron por un momento como desaparecidos, y además cuando Marta dice en un trabajo extraordinario que viene haciendo junto con Amnistía, cuando se identifican los patrones, los altos responsables
que eventualmente pudieran tener ser factor decisivo frente a la violación de un derecho fundamental en un acto eleccionario, están precisamente vinculados con las desapariciones y con las detenciones arbitrarias. Es decir, siguen siendo los mismos sujetos. Cuando uno lo identifica, uno se percata que sigue siendo Tarek William Saab, la cabeza de la persecución, sigue estando Hernández Dala, sigue estando el ministro de la Defensa, sigue estando el jefe del SEBIN, etcétera. Son actores principales que rotan solamente en tener cierto protagonismo y que yo he insistido que sí hay que seguir exponiéndolos. Y bueno, y para abajo toda una cadena, porque realmente es una estructura. Eso es parte del desafío. Eso es parte del desafío y yo creo que le hace mucho bien a la sociedad esta actividad a la que se refiere Marta, porque además se establecieron unos patrones y en la medida en que se establecen patrones, se establecen responsabilidades y además queda claro que se trata de una política de Estado. Y yo creo que eso fue lo que quedó claro ayer. Yo pude estar ayer en casi todo el foro, me salía por cuestiones de trabajo, pero fue extraordinario porque los patrones son muy claros, la utilización de la prisión preventiva, la utilización siempre de los mismos tipos penales, la utilización de la jurisdicción, esta jurisdicción contra el terrorismo, que es algo generado, creado por la dictadura para tildar de terrorista y perseguir a todo aquel que sea percibido como peligroso, porque fíjate que esto le puede pasar a cualquiera, Alejandro, y esto es fundamental que la sociedad lo entienda. Le puede pasar a un ama de casa, le puede pasar a un sindicalista. Ahorita tenemos una ama de casa perseguida, una señora, que es la señora Yosida Venegas, por ser familiar de un preso político, está desaparecida desde el día 15. Entonces, estas cosas siguen ocurriendo y yo aliento a que quienes creen en una salida política y que es lo único que tenemos y que hay que seguir presionando, coloquen esto en la agenda, porque no se trata solamente de sanciones internacionales, etcétera. Se trata de entender lo que está pasando dentro del país, que es altamente lesivo a los derechos de la gente. Bueno, fíjate, y el día que estamos grabando esto, tú me lo recordabas al principio, antes de comenzar, el 30 de agosto se conmemora el Día de la Desaparición Forzada. Y estos regímenes tienen a gente desaparecida. Lo hace Cuba, lo hace Nicaragua, lo hace Venezuela. Argentina, a pesar de todo, mantiene unas estructuras, y paso de inmediato con mi colega Leandro Gasco para preguntarte primero esto que estás oyendo. Estás oyendo y viendo en primera mano lo que es el trabajo de venezolanos que están pues documentando lo que es la violación de los derechos humanos que hace la dictadura de Nicolás Maduro con algunos de ellos. ¿Cómo lo ve desde Argentina, Leandro? Bueno, felicito a Marta, sin dudas es intenso el trabajo y hay una cabeza ahí más allá de un equipo que a veces, bueno, uno cuando se analiza estas cuestiones dice, bueno, a veces son individualismos y una lucha desigual, pero esa lucha es muy importante en medio de un contexto terrorífico. Con respecto a las desapariciones, nosotros tenemos tradiciones también de la infiltración de la guerrilla, acá de los secuestros, de las bombas en los años 70, en donde se desaparecían empresarios y demás también, esto no hay que obviarlo. Vivimos un tiempo, Alejandro, de una guerra de séptima generación, de desinformación constante. El ciudadano está cada día más indefenso. Esto es lo que yo veo en Argentina, porque días atrás tuvimos saqueos que forman parte de una inestabilidad para crear un clima de desorden generalizado, que es a lo que asistimos. ¿Por qué? Porque a mí a veces no me gusta decir redes, ya me parece que es una corporación mafiosa. Después podemos ver las cuestiones vinculares, porque ahora que se habla de los BRICS en Argentina, entonces ahí golpea la puerta China, que ya está con su comunismo globalizado, poniendo bases militares, y también la injerencia de Irán, que tuvo 2 atentados terroristas en Argentina, que forma parte de los BRICS, con Argentina ahora también. Todo esto, que parece un contexto más, no es menor, porque va mostrando de cómo se mueven las fichas, qué intereses, ahí la vinculación Irán-Venezuela, y cómo estamos en medio de toda esta situación, ¿no? Después los políticos se están matando entre ellos, difamando cada uno, sacando lo peor del otro. A ver, esto perjudica a la ciudadanía y nos genera también temor. Pues sí, bueno, el que más posibilidades tiene, que tiene un programa en Argentina muy alentador, que, a ver, hacer una limpieza generalizada y del desorden, que es muy positivo, a su vez le tiran con munición pesada diciendo, no, pero mirá que tiene operadores en la justicia, uno que está vinculado al ministro de Economía, otro que está vinculado al kirchnerismo, otro que fue vinculado al abogado del testaferro de Cristina, y así, ay no, qué miedo, Dios mío, que no nos traicione, y empezamos así, y los otros que están todos
con un prontuario que Dios me libre. Y en el medio de todo, por eso, la preocupación de las alianzas, porque me parece que la situación de Venezuela, si bien tenemos que luchar y seguir haciéndolo como lo hace Marta y el amigo colega también, necesitamos también de un contexto internacional, en donde no se diga, bueno, vamos a ver si suavizamos las sanciones, si es que podemos denominar sanciones a Venezuela, a cambio de que prosperen las elecciones libres. No, bueno, libres no son, porque el sistema es tirano. Empecemos por ahí. Cuidado con la distorsión, la semiótica, el discurso, porque estamos, y te reitero lo mismo que te dije antes, hay que tener mucho cuidado con lo que se está montando de escenario, porque como ellos no quieren dejar el poder y como la corporación mafiosa está detrás, además corporación mafiosa que hay que hacer una alianza, porque no es solamente un desgobierno, es una alianza directa, narcoestado con terrorismo que financia, se autofinancian y ahí van manejando el mundo. Entonces, cuidado con todo esto. Así es. Bueno, quien está hablando es el periodista argentino Leandro Gasco, que conoce mucho la realidad venezolana. También me acompaña Marta Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y el abogado Seir Mundaray desde Bogotá. Marta, pero tú eres la que estás como en la boca del lobo en Venezuela, haciendo este trabajo en contra del régimen, porque el régimen es la que encarcela, la que desaparece, la que pues toma las decisiones judiciales a su parecer, a su criterio. Y tú estás, como lo decía Leandro, no trabajando como la cabeza individualmente, sino con un grupo de abogados y de personas que están abocadas precisamente a desenmascarar a ese régimen para que en algún momento de la historia haya justicia. ¿No te da un poco de miedo esta labor que están haciendo? Además, estas denuncias que a los regímenes no les gustan. Sí, ciertamente, todos los días tengo miedo, pero en algún momento creo que lo conversaba con otro periodista y le decía que pues hay dos miedos, ¿no? El miedo evidente, que no es paranoico, porque bueno, ayer hablaba yo de Javier, el caso de Javier Tarazona, nuestro colega y amigo defensor de derechos humanos, que tiene más de 2 años en prisión por haber ejercido su derecho a defender derechos humanos, es decir, que es algo real, ¿no? No es un miedo inventado o potencial, es absolutamente real. O sea, claro que sentimos miedo, pero ante ese miedo hay un miedo mucho más grande que es el que nos moviliza. Y es uno que efectivamente este tipo de patrones se perpetúe y en tanto nuestro país quede definitivamente sometido a estas violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos, a esta hambruna de la que somos víctimas. No olvidemos la emergencia humanitaria compleja, que yo tengo rato denominando emergencia humanitaria inducida, porque al final sabemos que es una crisis por diseño. Entonces, bueno, el miedo de que las cosas se queden de esta manera, que todas estas víctimas no obtengan justicia y que todos nosotros en definitiva seamos cada día potencialmente víctimas. Entonces, ese es un miedo mayor que efectivamente moviliza. La otra parte es saber que nosotros no estamos haciendo nada que no sea legal, que no sea verdadero, que no sea legítimo. Nosotros no hablamos en primera persona, no es la opinión de Marta Tineo, es el testimonio de más de 300 víctimas, respaldados por más de 1000 familiares. Yo ayer decía, hablamos el informe se tituló Vidas Detenidas, entonces hablamos de 9 vidas detenidas, y yo insistía en que no son 9 vidas ni 300 vidas las detenidas, que son los presos políticos, son más de 1000 vidas detenidas de forma directa, porque al final todos los familiares sufren el rigor y el impacto de la prisión. Entonces, pues por esas personas tenemos que seguir trabajando en función de que sean liberadas, pero también en función de que obtengan justicia, porque en definitiva, Alejandro, Zair, Leandro, esa es la única garantía de que yo y de que muchos otros no nos convirtamos en víctimas directas. Sabemos perfectamente que la impunidad es el riesgo latente de ser víctima. Cuando pasa de todo y no pasa nada, cuando esos crímenes se siguen cometiendo y no son investigados, no son juzgados, no son condenados, pues definitivamente se van a seguir sucediendo. Entonces nuestro trabajo, de nuevo, es para liberar a los rehenes políticos, pero también para que obtengan justicia, porque esa es la mejor garantía de nosotros no pasar a ser víctimas directas de todo. Esto es un compromiso trascendental, es un compromiso histórico. Hay quienes dicen que es un martirio, pero al final yo lo entiendo como una responsabilidad humana. Yo estoy luchando por la liberación de ellos y por mi propia libertad, definitivamente. Bueno, es muy valiente y muy claro porque sabes que en algún momento te va a tocar o nos va a tocar. Un cubano me decía en alguna oportunidad recién llegado al sur de la Florida, un compañero, me decía, un colega,
me decía, es que estas revoluciones las llamamos la revolución del callo y esto es muy folclórico. Y yo le digo, ¿por qué? Porque al final tú piensas que no te van a tocar el callo y en algún momento llegan a ti. Así que es un buen punto de partida, como lo explica Zair. Y Leandro, pero comienzo con Zair Mundaray, abogado también desde Bogotá. ¿Tu mayor miedo en esta lucha, así como lo ha descrito perfectamente y desde Caracas, donde vive Marta Tineo? ¿Cuál es el tuyo de esta situación que ya lleva 24 años, pero vemos un poquito más allá, el mar de la felicidad que describía el dictador fallecido Hugo Chávez Frías, y vemos que Cuba lleva 64 y que no hemos podido detenerlo, la humanidad no ha podido detener a estos violadores de derechos humanos? Bueno, mi mayor miedo, Alejandro, es la indiferencia de la gente. O sea, supieras que eso es lo que más resulte inclusive más doloroso. En días recientes tuvimos un episodio particularmente trágico desde mi perspectiva en Venezuela, que es que una revista académica le rindió tributo a Tarek William Saab, que es un funcionario principal de la ejecución de todos estos crímenes, y lo conversaba con gran cantidad de abogados y me decían algunos que había que escindir el hombre de la función pública. Yo digo, eso no es posible. Tú no puedes ser una persona que ha perseguido, torturado, que ha desaparecido y a la misma vez ser un poeta y ser una persona que tenga cierto valor a la sociedad. Eso no se puede separar. Entonces, ese es mi mayor miedo. Mi mayor miedo es la normalización. Y yo creo, y voy más allá con lo que dice Marta, ella plantea el tema de la impunidad y todo lo que dice muy bien, pero estas son las acciones que definitivamente cambian la sociedad. Si no hay alguien si no hay alguien como ella y su organización y todas las víctimas que estén visibilizando esta, la nueva generación o el país que vamos a dejar no va a comprender que estas cosas ocurrieron y no va a comprender que no podemos permitir que ocurran y ni que no es normal que ocurran, que no está bien que ocurran. Y yo creo que sí hay rupturas históricas que permiten tener una sociedad mejor. Fíjate que a pesar de todo y de todo lo que pasó en el Cono Sur, tenemos un compañero argentino en Uruguay, en Chile, etcétera, hubo como un punto de inflexión, de decir, la sociedad no puede permitir que esto ocurra, nosotros estamos en este momento, y este momento es absolutamente fundamental, porque no es la lucha por nuestras libertades, es la lucha por lo que tiene que venir como país. Ya a la edad mía ya no, yo no aspiro a lo mejor ver una sociedad perfecta, pero no aspiro a que no desaparezcan en la sociedad donde van a vivir mis hijos o que encarcelen irregularmente. Y si este trabajo no se hace, si la sociedad no reacciona, la totalidad de la sociedad, que no haya cómplices, que no haya silencio, creyendo que no te va a tocar, como tú dices, y defender, como yo decía en estos días, una baldosa de espacio de comodidad cuando lo demás es un abismo, entonces estamos muy mal. Yo creo que hay que concientizar a favor de eso y me exaspera y me da mucho temor una sociedad indolente frente al sufrimiento de los demás. Bueno, catastrófico poder pensar en la normalización también. Y te pregunto, Leandro, visto desde Argentina, aliados, Nicolás Maduro, los Kirchner, a pesar de los vientos en que pudieran soplar de cambio con este candidato Javier Milei, que ya tú estabas hablando que lo estaban atacando, y las vinculaciones, la desinformación que lleva a la sociedad a paralizarse. No sé en quién confiar, pero al final no voy a confiar en nadie y me quedo en mi baldosa, como lo describió Zair, de la comodidad. ¿Cómo estás viendo y cómo ves ese proceso de Venezuela con tantos venezolanos que han ido a parar también huyendo de la dictadura argentina? Bueno, no, a ver, el descreimiento nos golpea la puerta, pero creo que tenemos que estar informados y tratar de hacer algo para el cambio, ¿no? En el caso de Milei, que bien lo decías, a mí me gusta todo lo que propone y tengo miedo a que no lo infiltre la casta y el kirchnerismo y todo lo demás, porque de vuelta son corporación mafiosa. Y después tenemos una estructura que se repite, que si querés podemos mencionar por ahí alguna cuestión que podría generar algo de duda con María Corina Machado o lo que pasó con Guaidó también. Entonces uno ve personas que toman fortaleza y después, pero eso pasa también porque hay estructuras corporativas mafiosas demasiado fuertes que están implicadas en esto, que no quieren soltar el poder, el dinero y todo lo que manejan y la destrucción de la sociedad. En el medio de todo esto hay un problema serio de desorden en la sociedad y de falta de principios. Entonces, todo esto se entrelaza y produce un clima tormentoso. Por eso tenemos que tener como demasiada prudencia
y volver a un orden social. Cuando se dice, bueno, no importa, la figura de Dios es importante para decirle al mundo también, bueno, necesitamos la fe y necesitamos ordenarnos desde algún lugar, porque si no, es cualquier cosa. Y las sociedades además están con un tema, atravesando algo muy complicado con la droga también, que está matando generaciones y que en Latinoamérica lo vemos muy profundo eso. Entonces, me parece que tenemos que instaurar una lucha, concientizar desde luego y también lograr vencer la desinformación que es mucha y sostenida. Bueno, fíjate, Marta, desde Venezuela, uno va viendo este tema de las elecciones del candidato principal, María Corina Machado, y te das cuenta en esa campaña, en esa carrera por escoger un líder opositor, está detrás de un régimen lo sigue controlando todo. Fíjate que ella fue a comer, no recuerdo en qué ciudad, a un restaurante y amaneció después cerrado. La justicia la tiene el régimen. Eso no nos debe permitir callarnos ni olvidar, pero no sé cómo pedirte que me expliques cómo está funcionando la justicia, porque aunque lo sabemos, ¿cómo opera? ¿Cómo sigue operando después de 24 años y en la actualidad? Pues de nuevo, no lo dice Marta Tineo, lo dice la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas, lo dice el fiscal de la Corte Penal en sus informes, lo dicen las organizaciones nacionales e internacionales en derechos humanos y todos los mecanismos de protección de derechos humanos a nivel internacional que se han activado en función de la terrible crisis de derechos humanos que hay en Venezuela. Y es que el sistema de justicia venezolano ciertamente no opera con fines de justicia, sino que opera como un brazo ejecutor de estas políticas de persecución. En definitiva, el sistema de justicia venezolano ha sido instrumentalizado en las últimas décadas justamente para convertirse en ese ejecutor de persecución. Es decir, que no solo no trabaja en función de la justicia, sino que además es copartícipe, partícipe de todas estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Por ello es que definitivamente y lamentablemente, pues las víctimas y los defensores de derechos humanos, aun cuando acudimos diariamente a los organismos que integran el sistema de justicia venezolana, lo hacemos sabiendo que no vamos a obtener ninguna resolución favorable a la justicia. Lo hacemos pues porque debemos agotar la vida interna y porque eso nos permite documentar todas esas violaciones a los derechos humanos justamente ante instancias internacionales de justicia. No es poca cosa que en este momento, de nuevo, está en curso una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal en Venezuela, de la Corte Penal Internacional, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. No es poca cosa que en Argentina, donde es nuestro compañero en el panel, Leandro, pues se ha activado una demanda en contra de altos funcionarios de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. No es poca cosa que la misión recientemente va a presentar un tercer informe, la misión internacional, respecto a toda la determinación, a toda la investigación que ha podido, digamos, acumular en cuanto a esas violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Es decir, que al final la apuesta de las víctimas en Venezuela están puestas, valga la redundancia, en la justicia internacional, porque sabemos que la justicia local, lamentablemente, pues al final, lejos de proseguir procesos justos, pues lo que hace es criminalizar, perseguir y fundamentalmente ser partícipe en la comisión de todos estos crímenes. Bueno, y es la tarea que tenemos todos, independientemente del trabajo que estemos haciendo, pues alzar la voz precisamente para que esto no se olvide es fundamental y lo hace Radio y Televisión Martí constantemente en todas las plataformas de Martí Noticias. Por cierto, quiero preguntarte, Zahir, tú como abogado desde Bogotá, desde Colombia, ¿cómo se ve la situación de nuestros países? Porque mucho se habla de Nicaragua, de Venezuela y Cuba, y parece que estuviéramos repitiendo patrones. Todos los expertos, todos los analistas indican que la cabeza está en La Habana, esta organización, como la describe también Leandro, pues encabezada y motivada, impulsada desde el castrismo. Pero ¿cómo lo ves, Zair? Sí, yo creo que absolutamente el legado del castrismo en Latinoamérica tiene que algún día ser totalmente escrito, desvelado. Nosotros lo vivimos en Venezuela. De hecho, parte de algunas de las informaciones importantes que se obtuvieron de exfuncionarios, y fíjate esto, exfuncionarios de DIGESIM y exfuncionarios del SEBIN, que yo mismo pude escuchar y que tiene la misión,
hubo entrenamiento cubano en torturas y en aislamiento de personas y en torturas psicológicas. Estas fórmulas de dominación que le han sido funcionales al régimen cubano se están aplicando en Venezuela de manera al pie de la letra, es la cartilla. La cartilla incluso, Alejandro, fíjate, de generar luchas entre los de afuera, los que están afuera contra los de adentro, eso de tratar de dividir a la gente y que la gente en definitiva termine en una confrontación absolutamente estéril. Este tipo de cosas, lo que ha hecho el castrismo en Latinoamérica y aunado al chavismo, es absolutamente fatal para el progreso de los pueblos. Y coincido con Marta en el tema del diseño de la pobreza. En Venezuela, en Cuba era previsible, pero en Venezuela, un país petrolero que cuando llegaron tenían 3.600.000 barriles y un país boyante en cantidad de recursos, que la gente, hoy se publicaba, Alejandro, el promedio que tiene que pasar una persona en una fila para conseguir una bombona de gas o conseguir gasolina. La vida están perdiendo los venezolanos la vida en este tipo de diligencias. Por eso es que es una crisis de diseño. ¿Cómo se ve? Bueno, se ve que preocupa que precisamente el resto de la comunidad internacional está como diciendo, salvo los organismos de derechos humanos, está diciendo, mira, esa es cuestión de ellos tres. Ya estos son como tres cosas irrecuperables. La crisis cubana, yo le decía en unos abogados... Con celeridad, porque nos quedan 30 segundos de programa. Vean Radio Televisión Martí, porque a veces hablamos de los derechos humanos de Cuba como cosas que ya pasaron. No, el día de hoy están apresando, persiguiendo, desapareciendo y generando crímenes. Es lo mismo que está ocurriendo en Venezuela. Muchísimas gracias, Zair. Marta, gracias por tu trabajo, a los dos también, a Leandro Gasco por haber estado y conformar parte de los paneles y de los análisis que hacemos aquí en Martí Noticias. A los tres, gracias, pero sobre todo a ustedes. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad. La gente se está muriendo, la juventud no tiene